Muy buenas a todos. Hoy vamos a resolver un problema utilizando tablas de verdad, mapa de Carnot y con puertas lógicas. Mi grupo está conformado por quien les habla, Fabián Rojas, mi compañero Jordi Páez y mi compañero Jonathan Quiroga. Empecemos analizando el problema. Lo tenemos acá. Y dice, diseña un circuito que reciba la puntuación de dos jugadores de tejo, deporte colombiano. El circuito debe recibir valores en números binarios de 2 bits. Los puntajes se determinan con respecto a la imagen. Vamos a ver la imagen. Aquí podemos ver un tablero de tejo con sus mechas y el bocín. Vamos a ver los puntajes cómo funcionan y es 0 puntos si el tejo cae sin explotar ninguna mecha. O sea, si el tejo llega a caer y no explota ninguna mecha, el puntaje del jugador va a ser 0. Como ya dijimos, son dos jugadores, entonces vamos a nombrarlos jugador A y jugador B. Un punto si el tejo cae fuera del área y explota una mecha, o sea, si cae por todo este alrededor, el jugador ganará un punto. 2 puntos si el tejo explota una mecha y cae tocando el bocín. El bocín es este círculo y si el tejo toca el bocín y explota mecha, el jugador ganará 2 puntos. Y por último, la embocinada, que da 3 puntos si el tejo cae justo en el medio del bocín sin tocarlo y explota una mecha. Básicamente, si cae, por ejemplo, en esta mecha que está acá. Bien, ya ahora que conocemos cómo funcionan los puntajes y a qué va dirigido este problema, sigamos leyendo. Estos puntajes deben ser individuales de cada jugador y en cada lanzamiento el circuito debe mostrar 3 salidas, ya que nos da una pista de que el problema tiene 3 salidas. Las entradas hay que analizarlas bien porque ahí tiene, digamos, como un truquito o una cascarita para poder entenderlo. 3 salidas que se activarán individualmente dependiendo de si el jugador 1 obtiene un puntaje mayor al jugador 2 y viceversa. Por último, la salida faltante se activará en caso de que los puntajes sean iguales o estén empatados. Bueno, con esto ya sabemos que si el jugador A, vamos a poner mayúscula, jugador A, saca un puntaje mayor que B, en su salida se activará o pasará de 0 a 1 cuando lo vayamos a hacer en la tabla de verdad. En el caso de que el jugador B saque un puntaje mayor en tu salida, va a dar un valor de 1 porque él superó el puntaje del jugador A. Y el siguiente puntaje es cuando el jugador A y el jugador B tienen el mismo puntaje. Esta es la tercera salida. Ahora bien, ¿cómo hacemos para saber las entradas? Las entradas son 4, pues ya yo sé cuáles son las entradas, pero voy a explicar mejor por qué son 4 entradas si solo hay 2 jugadores. Vamos de nuevo al inicio, justo en esta parte donde dice que el circuito debe recibir valores en números binarios. Sabemos ya cuáles son los números binarios, pero aquí especifica de 2 bits. O sea, yo que tengo aquí una tabla, que es esta tabla como para convertir números decimales a binarios, vamos a usar 2 bits. O sea, usaremos solo esta casilla y esta, la del 1 y del 2. Y si analizamos, nos damos cuenta que entre estas dos casillas nos da todos los valores de los puntajes que puede dar las jugadas en la partida. Por ejemplo, si aquí nos da 0 y aquí nos da 0, esto significa que el puntaje es 0, o sea que ninguno de los dos jugadores logró atinarle siquiera una mecha. Si este puntaje llega a ser acá 1, pues ya sabemos que el jugador logró explotar una mecha por fuera del bocín. Si logró explotar una por dentro del bocín, pero lo tocó, sabemos que el puntaje va a ser 2 y este sería como quedaría su número binario, que es el 2 representado en binario. También puede ser el número 3 y aquí están 0, 1, 2 y 3. Y son necesariamente los dos valores que estamos teniendo acá, que son de 2 bits. Entonces ya aquí sabemos que cada jugador tiene 2 entradas. Por eso entre ambos se suman 4. Para este problema, pues yo lo llamé
A1 y A0. Estas vendría siendo las dos entradas por jugador. En el caso del jugador 2, pues sería B1, B1 y B0. Cada una para corresponder a uno de los bits de la tabla esta que es de números binarios. Bien, pues creo que en esta parte ya expliqué todo lo que se necesitaba para saber resolver este problema. Vamos a empezar a llenar la tabla de la verdad de esto. Teniendo en cuenta lo que acabé de explicar, pasamos a la tabla de verdad. Aquí la tengo. Como les dije, yo llamé a las entradas del jugador A1 y A0 y a las del jugador B, B1 y B0. Acá me equivoqué. Aquí es B0. Listo. Tenemos las tres salidas. La salida S0, S1 y S2. La S0 es cuando el jugador A saca un puntaje mayor al jugador B. La salida 2 es cuando el jugador A saca un puntaje menor al jugador B y cuando ambos empatan y sacan el mismo puntaje. Empecemos a llenar la tabla. Acá podemos ver que el jugador A, su puntaje fue de 0, igual que el del jugador B. Esto es un empate, ambos sacan el mismo puntaje. Significa que en la salida 3 tenemos una activación, o sea, un 1. Y para la salida 2 y la salida 1 tenemos 0. Pasamos a la siguiente fila. Tenemos que el jugador 1 sacó 0 puntos otra vez y el jugador 2 logró sacar un punto. Acá arribita pueden ver que yo puse los valores como la tabla de números binarios que enseñé hace rato. Y pues acá con esto nos podemos guiar para sacar los puntajes que realizaron en cada tiro. Acá sabemos que al estar un 1 acá, el jugador 2, perdón, logró sacar un punto. Entonces, tenemos una activación en su salida y el resto queda en 0. Vamos a la siguiente fila, vemos que el jugador 1 no volvió a atinar ningún punto, pero el jugador 2 sí. Y aquí tenemos el correspondiente a el número binario 2. Como podemos ver, 1 y 0 significa 2 en binario, significa que el jugador 2 volvió a atinar y ganó. Los siguientes puntajes también, los puntajes para la salida del jugador A y en la de empate, pues quedan en 0. Volvemos a ver, acá podemos ver que el jugador 1 volvió a sacar 0, pero el jugador 2 volvió a anotar. Y en este caso hizo embocinada, sacó 3 puntos. Entonces le ponemos un punto. Vamos a la siguiente fila. En este caso fue el jugador 2 el que no anotó ninguna, por ende tiene 0, no hay empate, hay un 0, pero sí el jugador 1 logró sacar un punto, por lo cual él queda con la activación en su salida. Vamos a la siguiente fila, tenemos que el jugador 1 y el jugador 2 sacaron un punto, tienen empate, significa que la primera salida y la segunda salida quedan en 0 y la tercera queda en 1. Vamos a la siguiente fila, el jugador 1 logró sacar un punto, pero el jugador 2, aquí podemos ver, tiene 10. Bueno, tiene 10 no, eso está mal dicho, tienen un 1 y un 0, que es equivalente a el 2 en binario. Entonces, el jugador 2 logró sacar un puntaje mayor. Por ende, este tiene 0, jugador 2 tiene 1. Y acá vuelve a haber 0. Siguiente fila, jugador 1 sacó un punto de nuevo y el jugador 2 sacó 3 puntos porque tiene 1, 1. Sumamos los dos, da 3. Entonces, 0, 1 y acá volvemos a poner 0. Vamos a la siguiente fila. Aquí podemos ver que el jugador 1 sacó 2 puntos porque tiene 1, 0 y el jugador 2 sacó 0 puntos. Por ende le ponemos un punto al jugador 1 y el resto de las columnas 0. Vamos a siguiente fila. El jugador 1 sacó 2 puntos y el jugador 2 sacó un punto. Ganó el jugador 1. Un punto para el jugador 1 y 0 para el jugador 2 y también 0 en la casilla de empates. Vemos acá que el jugador 1 y 2 volvieron a empatar, por lo cual en estas dos
columnas quedan con 0 y en la de empate queda 1. Siguiente fila, jugador 1 sacó 2, jugador 2 sacó 3. O sea, ganó el jugador 2. Y aquí quiere hacer. Siguiente fila, tenemos 3 puntos para jugador 1 y 0 puntos para jugador 2. Siguiente fila, 3 puntos jugador 1 y 1 punto jugador 2. Ganó jugador 1. En la siguiente fila podemos ver 3 puntos para jugador 1 y 2 puntos para jugador 2. Volvió a ganar el jugador 1. Y por último, la última fila, vemos que tienen empate. Ambos sacaron 10 puntos, de 3 puntos, perdón. Por ende, esta casilla va a 0, en esta también va a 0, y en la última sí va el 1, por el empate. Bien, habiendo completado ya la tabla de verdad, vamos a pasar a resolver los mapas de Carnot. Realizando aquí tengo las ecuaciones. Esta vendría siendo la ecuación del primer mapa. ¿Cómo armamos la ecuación esta? Vamos a ponerla un poco más pequeña. Vamos a parar. Listo. Bien. Esta es la salida 0. La salida que corresponde al jugador cuando el jugador A gana al jugador B. ¿Cómo tomamos estos datos? Vamos a la salida, a esta salida que es la que estamos tomando, la S0, y vemos todos los lados donde se logró activar esta salida, o sea, donde hay un 1. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 activaciones en esta salida. ¿Cómo logramos pasar este dato que está acá a la fórmula, bueno, al sistema este que tenemos acá? Tomamos el primer valor y nos damos cuenta que tenemos un 0 en A1, significa que esto es una negación. En este caso, la negación yo acá la estoy representando con este símbolo, con este de acá. Y aquí está, podemos ver que en la primera salida tenemos negación de A1, porque 0 significa negación. Tenemos en A0, tenemos un 1, que significa que el A0 no está negado. Luego tenemos 0 y 0 en B1 y en B0. Significa que ambos están negados y como pueden ver, aquí están. A1 negado por A0 no tiene negación y B1 y B0 ambos están negados. Y aquí pueden ver el símbolo de negación. De esta forma, con cada entrada positiva, con cada entrada que tenga el valor de 1, se hace para poder armar la ecuación esta que ven acá. Ahora, ¿cómo situamos esta ecuación en el mapa de Carnot? Vamos a hacerlo. Podemos ver que yo acá arriba tenemos, voy a acercar un poco, tengo el valor de A1 y A0 y abajo B1 y B0. Significa que esta parte de acá corresponde a los A1 y A0 y la parte de abajo a los B1 y B0. En esta parte tenemos los números binarios de 00, 01, 11 y 10 para la activación. El modo en el que se ordena esto es tomando en cuenta de que cuando pasa de un número al otro, se debe cambiar un solo bit. ¿Cómo así? Podemos ver que acá hay 2 bits, ambos están en 0. Cuando pasamos a la siguiente columna, vemos que un bit se mantiene igual, que vendría siendo este 0. Sigue siendo igual al que está acá, pero si cambió uno, que es el primero que está acá, cambia a ser 1. Para la siguiente, este 1 se mantiene igual, pero cambia el 0. Y en la siguiente, el 1 se mantiene igual, pero cambia este 1 y se vuelve 0. Esto es lo que hay que tener en cuenta a la hora de armar el mapa de Carnot. Estos valores entonces pueden poner al azar. Tienen que tener en cuenta que en cada salto un bit se tiene que cambiar, solo uno. Igual acá, hacia abajo queda igual. Empecemos a llenarla. Tenemos en la primera entrada, que es esta, negación de A1 por A0 por negación de B1 por negación de B0. Negación de A1 significa que tenemos una entrada que comienza en 0. Como les dije, esta parte de acá arriba es la que representa A1 y A0
Entonces buscamos que el primer valor, o este de acá, el de la izquierda, sea un 0. Y aquí tenemos dos valores que corresponden a ello. Pero el siguiente sí está activo, o sea que es un 1. Esto que tenemos acá sería la representación de tener 0 y tener un 1. ¿Dónde está este valor en esta tabla? Aquí lo podemos ver. Significa que ya tenemos la parte de A1 y A0 situado en esta columna. Sabemos que toda esta columna equivale a la primera parte del término. Vamos ahora ya a la siguiente parte, que sería negación de B1 y negación de B0. Cuando tenemos dos negaciones, o sea, recordemos que yo les dije que la negación se representa con el 0, significa que tenemos dos ceros. En la casilla del B1 y el B0, ¿dónde tenemos dos ceros? Acá. Esto significa que el primer valor va a estar situado en esta columna y esta fila exactamente en este punto. Vamos a centrar el valor para que se vea bien. Pongámosle un poco más de tamaño y lo representamos con un 1. Ponerlo más grande. Se salió. Ahí está bien. Cuando ponemos un 1 ya representamos la primera entrada o el primer valor que tenemos acá antes del más. Vamos a hacer lo mismo con cada uno de los términos para llenar toda la tabla del mapa del Carnot. Sigamos con el siguiente término que es A1. A1 representa un 1. O sea que comenzamos con un 1 y luego un 0 porque tenemos negación. Negación de A0. O sea que ya sabemos que el siguiente valor está en esta columna. Vamos al siguiente que es negación de B1 y negación de B0. Otra vez lo mismo que de hace rato, 0, 0. Entonces ponemos en esta casilla este 1. Ya quedamos con dos valores de las entradas, o sea, que tenemos en esta ecuación. De este modo vamos a seguir ubicando cada valor para poder completar la tabla. En este caso, pues voy a saltarme esto para que no sea tan tedioso, porque yo ya tengo completa la tabla, pero espero que se haya entendido bien cómo se llena. Tomamos término por término y lo vamos ubicando en la tabla. Aquí quedaría, así quedaría el mapa de Carnot de esta primera salida, de la salida 0, 1, S0, perdón. ¿Cómo ahora hacemos para resolver o para simplificar? Ya que el mapa de Carnot se usa para simplificar estas ecuaciones que nos resultan de las tablas de verdad. Bien, tenemos que tener en cuenta primero las agrupaciones. En el mapa de Carnot solo se puede agrupar en pares o todos son múltiplos de 2. Tiene que ser 2, 4, 8, 16, va aumentando de ese modo. No podemos hacer agrupaciones de 3 números, no podemos hacer agrupaciones de 6 números, solo se pueden de 2, 4, 8, 16 en adelante. Entonces, para empezar, tenemos que revisar qué números están aquí y podemos tomarlos como una agrupación, ya sea de 2 o de 4 números, porque pues a simple vista se ve que no hay 8 números ni siquiera para poder tomar una agrupación de 8. Tomemos en cuenta que podemos agrupar así, de esta forma, teniendo 2 arriba y 2 abajo, pero si en llegado caso yo tuviese un 1 acá, yo podría hacer una agrupación entre estos dos números de acá y estos dos números de acá y ahí habrían 4 valores encerrados para una agrupación de 4 por 4. En este caso, pues, en este mapa este 1 no existe, así que lo vuelvo a quitar y vamos a hacer la primera agrupación. Las agrupaciones se hacen primero en las más grandes, las que vean ustedes que hay más capacidad de agrupar términos, esas son las primeras que se deben hacer. En este caso, pues acá son claras que tenemos esta de acá, que es de 4. Aquí las tenemos ya agrupadas. Ahora busquemos otra agrupación para este 1 y este 1 que están solos. Aquí no se puede agrupar
en un grupo de 4 no hay forma porque pues debería haber al menos uno de este lado, pero no lo hay. Entonces solo podemos hacer alguna agrupación de 2. En este caso sí podemos tomar valores que ya hemos tomado antes, se conoce como reutilizar el término, por lo cual vamos a tomar este valor con este de acá. Voy a ver si voy a cambiar el color a esto para que quede rojo. Y si no, para que quede rojo el marco. Y este de acá vamos a ponerle un color azul, que se vea mejor. Ese. Vamos a hacer otra agrupación para este valor. En este caso, uno puede hacer agrupaciones a extremos. ¿Cómo? O sea, yo puedo tomar este número acá así y agruparlo con este que está acá, con este que ven acá, reutilizándolo también. En el caso que tuviésemos, por ejemplo, otra vez, un 1 de este lado, yo lo podría agrupar este 1 con este 1 de acá. Esto funciona tanto hacia arriba hacia abajo, pueden hacer este tipo de agrupaciones. En este caso, pues, ya saben, este 1 no va ahí. Y vamos a darle color a este, vamos a dar un color verde a la línea y color verde a la línea. Tenemos 3 agrupaciones. ¿Cómo resolvemos estas agrupaciones? Comencemos primero por la de 4. Tenemos que tomar los valores que cambian. Perdón, que no cambian. Los que cambian se eliminan. En este caso, en la parte de las columnas, donde tenemos A1 y A0, vemos que de este 1 a este otro hay un bit que cambia y es el primero. Ese primer bit está representando a A0, creo que se me ha olvidado explicarlo, pero el primer valor, el que está primero hacia la izquierda, representa la 1 y el segundo, el que está hacia la derecha, representa la 0. En este caso, podemos ver que el 1 que representa a A1 se mantuvo igual en el salto de esta casilla hacia la otra. O sea que ya sabemos que el primer valor es A1 y el que cambió fue A0. Cuando el valor cambia, cuando el bit cambia, ese término se elimina. Por ende, no voy a poner el valor de A0. Luego sigue, vamos a poner un punto para indicar que multiplica. Vamos a ver qué valores eliminamos de la parte de las filas, que es donde está B1 y B0. En este caso funciona igual que la acá arriba, como expliqué. El 0 hacia la izquierda representa el B1 y el de la derecha representa el B0. Vemos que tenemos los valores hacia acá abajo y están entre 00 y 01. De una vez podemos ver que el valor que cambia, el bit que está cambiando acá, es el que corresponde a B0. Pasa de 0 a 1, significa que B0 se elimina. Pero hay que tener en cuenta algo. Aquí arriba, el valor que representa B1 es un 0, significa que es una negación. O sea, que acaba es negación de B1, que es el valor que no cambió, por ende debemos mantener, pero está negado porque el número se mantiene en 0. En este caso, como A1 se mantuvo, no hubo cambio, pero el bit estaba en 1, se mantiene sin negación. Por ende, sabemos que la primera parte de la reducción de esta ecuación que tenemos acá arriba es A1 por negación de B1. Podemos poner aquí la suma y resolver la siguiente parte. Vamos a resolver ahora la de color rojo. Como podemos ver, B1 y B0 no cambian porque en esta agrupación de 2 no estamos tomando casillas hacia abajo. O sea, B1 y B0 se están manteniendo. Por ende, sí o sí van a estar. Pero recordemos, están en 0, vamos a ponerlas con negación. B1 por negación de B0. Ahora vamos a ver cuál cambia de este salto de columnas. Podemos ver que el que cambia es el primer bit, el que corresponde a A1. Pasa de 0 a 1, mientras que el de A0 se mantiene en 1, o sea, no hay cambio. En este caso, vamos a ponerlo aquí enfrente, significa que A0 se mantiene igual. Y como podemos ver, está en 1, entonces no hay que negarlo.
Entonces quedaría A0 por negación de B1 por negación de B0. Vamos al siguiente término y ponemos más y nos quedaría que está en la misma columna, significa que A0, A1 y A0 se mantienen como están porque no está saltando entre columnas, no hay ningún bit que cambia. Por ende ponemos a A1 por A0. No se ponen negados porque podemos ver que ambos están en 1, significa que no tienen negación. Pero si hay un cambio en la parte de las filas donde está B1 y B0. En este salto desde aquí hasta la última, podemos ver que el bit que está cambiando es el que corresponde a B1. Pasa de 0 a 1 significa que B1 se elimina. Se mantiene el B0, pero en términos de 0 es negación. Ponemos por la negación de B0. Y este vendría siendo la solución, en la simplificación, mejor dicho, de esta ecuación que ven acá. Todo esto que ustedes ven acá se logró resumir a esto que está acá, gracias al mapa de Carnot. Por aquí tengo yo también ya las respuestas. Vamos a compararlas. Tenemos acá esto y veamos. A1 y A1 no tienen negación por B1 negado. Nos quedó bien. Tenemos A0 por B1 negado, B0 negado, aquí los tenemos. Más A1 por A0 por B0 negado. O sea, nos quedó bien. Vamos, bueno, ya las siguientes tablas, pues las voy a completar rápidamente porque al fin y al cabo es lo mismo que ya acabo de explicar y no quiero que quede esto muy extenso. Ahora tenemos ya completé las siguientes dos mapas de Carnot. Como pueden ver, este es muy similar, este es el de la salida 1, es muy similar al de la salida 0. Bueno, esta es la salida 0 y esta es la salida 2 o F1, S0. Y son muy similares porque en este caso cuando un jugador gana, el otro pierde y su forma en la que se representa en la tabla de verdad termina dando términos muy similares a los del jugador A y el jugador B. No sé si aquí vamos a juntar ambos, voy a juntarlos para que si lo alcanzan a notar, tenemos esto. Y ambos resultados de las ecuaciones son muy similares, solo que son inversos. Tiene valores inversos en ambos casos. Cuando reducimos este sistema de ecuaciones con el mapa de Carnot, nos podemos dar cuenta que uno es el contrario del otro. Aquí tenemos los dos resultados. ¿Ves? Cuando en la salida 1, en la S0, tenemos que la A está normal, en la S1 sí está negado. Al igual que si aquí está B negado, en la otra es B normal, no está negada. Y así pasa con cada una de las entradas. Y cada uno de los términos, perdón. Eso es porque, pues como leímos en el enunciado del problema, cuando solo hay en cada ronda solo gana un jugador. No pueden ganar ambos. O ganan o empatan. Vamos a al siguiente mapa de Carnot, que es el de la salida 3. Y podemos ver que en esta no podemos reducir nada. Porque no tenemos ningún término con el cual agrupar estos valores, estos unos que tenemos acá, porque no se puede agrupar en diagonal. Pero podemos agrupar así como están acá y de extremos a extremos. En este caso, esta salida no se puede simplificar y queda del modo en que lo están viendo ahora. O sea, como queda la ecuación sacándola de la tabla de verdad, se mantiene acá, se mantiene en la salida porque no hay forma de reducirla con el mapa de Carnot. Bien, ya habiendo explicado esta parte de los mapas de Carnot y la tabla de verdad y cómo se resuelven, voy a proseguir a mostrar la parte de las compuertas lógicas. En este caso, como pueden ver, las compuertas lógicas se tienen que hacer con respecto a estas reducciones que se hicieron, a las simplificaciones, pero en el caso de la salida 3 quedó bastante extensa, por lo cual se deben usar muchas compuertas y siempre se debe intentar hacer
todo el sistema, todo lo que es el ejercicio o el resultado de compuertas lógicas de las tres salidas juntas. Pero en este caso, yo separé cada una de las salidas y hice sus compuertas lógicas por separado, pero solamente para simplificar la explicación. Por comodidad, las separé, aunque se deberían de hacer juntas. Y más aún si llegan a compartir términos con los cuales se puedan reducir compuertas, porque la intención de las compuertas lógicas es usar la menor cantidad de ellas. Vamos primero a hacerla, bueno, a hacer no, porque ya están hechas. Voy a explicarlas cómo se hicieron. Las compuertas lógicas de la simplificación esta, de la salida S0 o la salida número uno. Bien, aquí tenemos la S0, que es la misma ecuación que teníamos que les mostré hace rato. Esta es la simplificación y tenemos que hacer sus compuertas lógicas. Las compuertas que vamos a usar acá y se usaron también tanto en esta salida como en las otras dos son la compuerta NOT, que es para negar. Aquí podemos ver una entrada normal, que es la de entrada B0, y al usar la compuerta NOT, la pasamos a negación de B0. Siguiente compuerta que usamos es la compuerta AND. Esta que de acá son compuertas AND, y en el tema de compuertas lógicas se representan como multiplicaciones. Luego tenemos las compuertas OR. Estas compuertas suman las entradas que le llegan. En este caso, pues voy a explicar cómo funciona la primera entrada, que vendría siendo este de acá, este término, perdón. Este es el primer término y lo vamos a representar con compuertas lógicas. Tenemos que A1 por negación de B1. Buscamos los términos acá, tenemos acá a A1 y aquí tenemos a B1. Para poder juntarlos, necesitamos primero que el B1 sea una negación. Por ende, aquí podemos ver, voy a poner, esta es la salida de B1. Cuando llega a esta compuerta, que es la compuerta de negación, la pasamos a que se represente como la negación de B1. Entonces, en esta compuerta lógica que tenemos acá, están llegando dos valores. Primer valor es este, que es la negación de B1, que es el valor que necesitábamos para el primer término, y el valor de A1, pero de este sí está normal, sin necesidad de tener que negarlo. Como ya dije, la compuerta AND es para multiplicar, y como tenemos A1 y negación de B1, pues nos queda de una vez este término, que vendría siendo A1 por negación de B1. En este caso, pues no, se me olvidó poner, por ejemplo, un punto para representar que es una multiplicación, pero pues cada este valor que ven aquí de siguiente a una compuerta AND, que las compuertas AND son estas que son como más redonditas, es una multiplicación. Omití la parte de poner el punto para demostrar que es una multiplicación, pero fue un error mío. Bien, ya tenemos primera compuerta y esta compuerta ya está representando la primera entrada. Vamos hacia la siguiente, el siguiente término. Este término ya tiene 3. Las compuertas no sirven para multiplicar o para que reciban 3 datos y arrojen de una vez una multiplicación de 3. Por ende, primero tenemos que hacer una multiplicación y luego ese resultado multiplicarlo de nuevo para poder lograr una que sea una multiplicación de 3 términos. En este caso, primero se tomaron los valores de negación de B1 y negación de B2, de B0, perdón. Aquí los pueden ver y vamos a ver de dónde salieron. Tenemos acá la entrada de B0 y la entrada, ¿cuál es la otra? La otra es B1 y aquí está. No nos sirve el B0, por eso usamos la compuerta NOT para negarla y que nos quede negación de B0. Aquí podemos ver el cable. Este de acá llega hasta esta compuerta y luego necesitamos traer el cable de B1, que aquí lo tenemos. Cuando vamos a hacer nosotros un cruce, por ejemplo, vamos a cruzar los cables, no podemos simplemente hacer esto que voy a hacer yo acá. Bien, esto. No podemos hacer esto porque
al no hacer digamos, como este doblez que hice acá, estoy representando que esto puede ser un corto. Por ende, es necesario que cada que se vaya a hacer un cruce en los cables se haga este doblez. En el caso de la aplicación, pues se hace así como cuadrado, pero por lo general es curvo. Y esto representa que el cable está sobreponiéndose encima del otro, no generando corto, sino que está pasando por encima o está pasando por debajo. De este modo podemos explicar que no hay un corto y que no va a haber ningún problema en el funcionamiento del circuito. Bien, ya habiendo explicado esto, vamos a ver, íbamos en la entrada negación de B1, que iba a llegar a esta compuerta. Acá podemos ver cómo salta la línea de A1 y llega directamente a esta compuerta, que es la que multiplica. Y nos queda negación de B1 y negación de B0. Tenemos una parte de esta entrada, de este término. Ahora necesitamos multiplicarlo por A0 para completar toda la entrada, que es A0 por negación de B1 por negación de B0. Tenemos acá la entrada A0 y mandamos un cable directico. Como no hay que negarlo porque es la A0 normal, llega hacia esta compuerta, a la cual recibe este dato. Este dato de acá es el que está saliendo. Es el resultado de estas dos que están entrando por A0. Por ende, el resultado que va a salir de esta compuerta es este término que estamos necesitando, que es el A0 por negación de B1 por negación de B0. Ya tenemos el segundo término. Vamos a hallar el tercer término y luego ya lo podremos sumar para completar todo el resultado de esta ecuación. Vamos a buscar, en este caso, multiplicamos primero la entrada A0 y la entrada A1. ¿De dónde la sacamos? Vamos a ver, tenemos acá la A0, podemos ver que sacamos un cable directo de acá y lo enviamos hacia la compuerta. ¿De dónde sacamos el A1? Aquí lo pueden ver. Sale de acá, hace sus cruces como se deben para demostrar que no está viendo un corto y entra directamente en la compuerta, que lo va a multiplicar y va a dar como resultado esta salida que tenemos acá. Esta salida va a entrar a la siguiente puerta, es la siguiente compuerta AND, para multiplicarla con la negación de B0, que es el término que nos hace falta acá. ¿De dónde sacamos esa negación de B0? Vamos a ver. Aquí podemos ver que sale de este lado. Hace su cruce por acá y llega directo a la compuerta. Y el resultado, pues ya lo vemos acá. Es la multiplicación de A0 por A1 por negación de B0. Y este es el resultado. Ahora vamos a proceder a usar las compuertas OR. Las compuertas OR son para sumar términos. En este caso, vamos a sumar primero estos dos términos que tenemos acá, que este viene siendo el primer término, este que tenemos acá arriba, y este de acá, el segundo término. Entonces, podemos ver que su entrada, vamos a tocar con la manita para que vean. Este cable va directamente a la entrada OR y este cable, que es el resultado de A1 por negación de B1, va directamente a la compuerta OR también. De acá sale este resultado que tenemos acá, que es A1 por negación de B1 más A0 por negación de B1 por negación de B0. Aquí lo podemos ver. Ya tenemos una parte de la ecuación hecha. Nos falta solamente sumarle el siguiente término, que lo estamos trayendo de acá, por este cable, hacia la compuerta OR de acá. Y este cable que está trayendo todo estos dos términos, para terminar sumándolos. Y nos dé el resultado, que viene siendo este. Esta vendría siendo la salida 1. Recuerden que les dije que la salida 2, que vendría siendo representada por S1, y era del jugador B, era prácticamente lo mismo que la del jugador A, solo que lo contrario. Vamos a verla, esta es la que estaba explicando, vamos a ver la del jugador 2, jugador B. Como pueden ver, es muy similar, no puedo decir que es prácticamente igual, pero es muy similar porque simplemente es el contrario de la otra.
no voy a desgastarme más explicando esta, pues ya saben que cómo se deben usar, lo expliqué en el ejercicio anterior. Simplemente hay que intentar usar siempre la menor cantidad de compuertas y llegar al resultado usando sus compuertas de AND para multiplicar y las compuertas de OR para sumar y las compuertas NOT para negar. Recordando siempre que cuando se hace un cruce en los cables, se debe hacer este doblez. Vamos hacia la salida 3, que era la que no se pudo reducir casi nada. Bueno, no se redujo nada con el mapa de Carnot. Aquí lo ven, viene siendo la misma teoría que expliqué en las anteriores, en los anteriores problemas que se solucionaron con puertas lógicas, solo que este queda más extenso porque pues, la ecuación es mucho más larga. Hay que hacer muchas más multiplicaciones y muchas más sumas para lograr llegar a este resultado. En este caso, pues no tengo mucho más que explicar. Es lo mismo, solo que un poco más extenso. Como dije, yo separé ambas salidas, las tres salidas las separé por el hecho de que, pues si hubiera juntado estos tres diagramas en uno solo, pues hubiera quedado muy extenso y me hubiera sido más complicado poder explicarles para que lograran entender cómo funcionan las compuertas lógicas. Pero pues no voy a extenderme más explicando este ejercicio. Es más de lo mismo que hice en el anterior. Pueden verlo, aquí lo dejo un rato para que lo analicen. Estas son las entradas, la A0, la B0, A1 y B1. El orden en que se pueden poner estas entradas lo deciden ustedes. Yo los puse de este modo, pero podrían haberlos puesto A0, A1, B0, B1. Yo los puse así, me pareció más cómodo. Cada quien decide cómo los pone para que el esquema quede más ordenado o no. Simplemente tienen que tener en cuenta lo que les dije. Siempre se debe hacer se debe de intentar usar la menor cantidad de compuertas posible. Por ende, tienen que revisar bien la ecuación para poder hacer bien las operaciones entre las entradas y poder reutilizar una entrada o, bueno, la salida de una compuerta lógica. Porque hay casos en los que las compuertas lógicas se pueden reutilizar. Que ahora que lo recuerdo, voy a mostrarles aquí perfectamente, se ven que son las que están iluminadas, este valor, que es negación de A0 por negación de B0. Yo esta compuerta la hice de este modo para representar este primer término. Recordemos que son multiplicaciones y en la multiplicación no importa el orden porque la multiplicación es conmutativa y el orden de los factores no afecta el producto. Por ende, yo simplemente multipliqué negación de A0 por negación de B0. ¿Por qué hice esto? Porque si hacías esta operación de este modo, esta compuerta que ven acá, yo la podía reutilizar en este siguiente término, que es el de acá, el tercer término, el que dice negación de A0 y negación de B0. Aquí están. Al hacer esta compuerta de este modo, pude usarla tanto para el primer término que tengo acá, que lo vamos a señalarlo, verlo, y también reutilicé la misma compuerta ahorrándomela para sacar ese es el tercer término. Eso es algo que no había explicado en lo anterior y es muy importante detallar en estos tipos de esquemas que si se puede reutilizar una compuerta se debe hacer para limitar o disminuir la cantidad de compuertas a usarse. Pues ya no siendo más, muchas gracias. Espero que hayan entendido todo y hasta luego.